Federico García Lorca, uno de los poetas más importantes de nuestra época, nació en Fuentevaqueros, un pueblo andaluz cerca de Granada, el 5 de junio de 1898. Vivió en una familia acomodada y muy unida. Era un niño inquieto y curioso y le apasionaba especialmente la naturaleza. Su madre era maestra en una escuela y fue la primera maestra de Lorca. También le encantaba la música, lo que luego llevó a Lorca a tocar el piano. Por otro lado, su padre poseía tierras y cultivaba en ellas. Vivió los primeros años de su vida en su pueblo natal, hasta que toda su familia se mudó a Granada en 1909, donde Federico escribió gran parte de su obra. Inició el bachillerato y abandonó la Facultad de Derecho de Granada para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde estuvo durante 5 años. En aquel entonces, la Residencia de Estudiantes representaba un punto de contacto importantísimo entre las culturas española y extranjera. Aquel conjunto intelectual supuso un gran avance para el poeta. Allí Federico hizo grandes amigos como el pintor Salvador Dalí, el famoso cineasta Luis Buñuel o el jefe de estudios y gran poeta Juan Ramón Jiménez. Este último fue quien le ayudó a publicar algunos de sus versos en revistas de prestigio como eran La Pluma o Índice, y también le convenció para que editara su libro de poemas en una imprenta, en vez de hacerlo en una editora comercial más grande, para que Federico tuviera una oportunidad de cuidar todos los aspectos de la edición. El entusiasmo señalado por Juan Ramón le llevaba hacia el estudio del folclore, títeres, cante jondo y la canción popular. Con la publicación del libro de poemas llamó la atención, pero sin embargo el reconocimiento y el éxito literario le llegaron con la publicación en 1927 de Canciones y sobre todo con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de María Pineda, un drama patriótico. En 1928 publicó Romancero gitano, que obtuvo un éxito inmediato también. Debido a una crisis sentimental, Lorca necesitaba separarse durante cierto tiempo del ambiente andaluz y de su círculo madrileño de amigos. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos, antiguo maestro de Federico y amigo de su familia, propuso que el joven poeta le acompañara a Nueva York, donde tendría la oportunidad de aprender inglés, de vivir por primera vez en el extranjero y quizás de renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del Titanic, y llegaron el 29 de junio. La estancia en Nueva York fue una experiencia muy valiosa para Lorca. Los 9 meses que pasó en Nueva York y Vermont y luego en Cuba hasta junio de 1930 cambiaron su visión de sí mismo y de su arte. Fue esta su primera visita al extranjero, su primer encuentro con la diversidad religiosa y racial y su primer contacto con las grandes masas urbanas y con un mundo mecanizado. Casi podría decirse que su viaje a Nueva York representó su descubrimiento de la modernidad. Allí exploró el teatro en lengua inglesa, escuchó jazz y blues, conoció el cine sonoro y se dedicó a escribir uno de sus libros más importantes, el que se publicó 4 años después de su muerte con el título de Poeta en Nueva York. Allí él se sintió aislado y deprimido, y esto se veía en los poemas, aunque también existe un conjunto de cartas a su familia que mostraban una imagen totalmente diferente, mucho más alegre. La aportación más importante de Federico García Lorca a la política cultural de la República fue, sin duda, la organización del teatro universitario La Barraca. Se creó con el fin de salvar el teatro español y de ponerlo al alcance del pueblo. La Barraca le permitió aprender el oficio de director de escena y la expuso a un nuevo público. Esta organización recorrió muchos puntos de España con obras de Calderón de la Barca, Cervantes y muchos más autores. Sus últimas obras son piezas teatrales cuyo elemento común es la condición femenina dentro del contexto social de su tiempo, entre las que destaca La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, y también La última, ya que ese mismo año, al estallar la Guerra Civil, Federico García Lorca fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado 10 días más tarde, bajo acusaciones poco claras que señalaban hacia su papel de poeta, librepensador y personaje capaz de alterar el orden social.